¿Cómo están? Bien, yo estoy feliz de poder traer la palabra, tengo ese privilegio y he estado preparándome, he estado orando, he estado preguntándole al Señor, Señor Jesús, ¿qué es lo que tú tienes preparado para nosotros esta mañana? Y saben, más adelante vamos a hablar un poquito, vamos a hablar mucho de multitudes y cómo las multitudes seguían a Jesús. Y mi esposo y yo estábamos hablando, ¿cuál es la última vez que nosotros hemos estado en medio de multitud, en medio de muchas personas? Y hace poco que viajamos, fuimos a Washington DC, a otras áreas por ahí. Cuando uno está en un avión, realmente uno está apretado. ¿Le ha pasado? Donde realmente para entrar la gente está tratando de entrar todo al mismo tiempo. Uno se sienta y cree que ok, ya por lo menos ya pasé, pero no, la verdad es que no sabe quién le va a tocar alrededor de usted. Mi mamá siempre que viaja siempre se queja porque dice, siempre me tocan las personas más grandes a la par de mí, no me dan mi espacio. Pero esta vez nosotros ya habíamos ido y nos había tocado un avión bien chiquito y veníamos de regreso y nosotros veníamos felices porque era un avión grande, era de 2 hileras y en cada hilera cabían como 10 personas y estábamos felices y ya nos pusimos en nuestro lugar. Y dijimos, mira, no va tan lleno, no hay nadie enfrente. So vamos a tener un poquito más espacio para acomodarnos. Y nosotros felices, ya casi para despegar. Y de repente al otro lado vemos una familia viniendo, ya peleando ahí con gente. Y mi esposo, porque él es así, empezó a sentir compasión por la familia. Y dijo, cuando pasen por ahí, tal vez hasta le ofreció donde había espacio. Pero para nuestra sorpresa, venía esta familia a sentarse justo enfrente de nosotros. Y al fin y al cabo está bien porque nosotros vamos con 4 niños. So entendemos si los niños se mueven, si hacen ruido, eso no nos molesta porque ya estamos acostumbrados. Pero algo que en una multitud sí puede molestarnos es que alguien no huela bien. Y ese señor que se sentó enfrente tenía un olor como que no se había bañado en 2 semanas. Todos alrededor empezamos, yo solo miro a mi esposo, pensábamos que era un viaje tranquilo. Son 5 horas y media de esta fragancia que vamos a tener. Y lo más chistoso es que ya después las mujeres del avión empezaron a sacar sus perfumes. Y empezaban, ya era un olor de perfumes mezclados con todo. Entonces, esa es la última vez que nosotros hemos estado en medio de multitudes. Y vamos a hablar un poquito hoy de cómo la multitud seguía a Jesús. Así que vamos a estar en Marcos 5, 21 al 43. Va a estar en la pantalla y van a ver ciertos momentos donde yo le voy a pedir a usted que lea conmigo. Porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y cuando tú y yo la estamos leyendo, esa palabra está en acción, esa palabra está tomando vida, esa palabra nosotros la estamos proclamando y tomando para nuestras vidas. ¿Lo cree conmigo? Amén. Así que vamos a leer Marcos 21 al 43 y dice, Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local, llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor. Mi hijita se está muriendo, dijo. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió apretujada a su alrededor. Y nos podemos imaginar en esa multitud, todo el espacio, tratando de pelear por el espacio. Una mujer de la multitud hacía 12 años, diga conmigo, 12 años, que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. ¿Cuánto podemos identificarnos en situaciones en nuestras vidas donde decimos, lo he gastado todo, lo he intentado todo y la cosa sigue empeorando? Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Y este verso lo vamos a leer juntos. Pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaré sana.
Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder de él, así que se dio la vuelta y preguntó a la multitud: ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron: mira la multitud que te apretuja por todos lados, ¿cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él dijo, y lo repetimos, lo leemos todos juntos: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tus sufrimientos. Mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron: tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe. Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. La gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie de lo que había sucedido. Y entonces le dijo que le dieran de comer a la niña. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por ser un Dios cercano, un Dios presente, un Dios que no cambia. Y esta mañana invitamos tu presencia en este lugar. Te pedimos que podamos ser sensitivos a tu Espíritu Santo, que podamos escuchar lo que tú tienes para nosotros, que podamos grabarlo en nuestras mentes y en nuestros corazones, y que pueda traer vida y transformación a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que ¿quién está listo? Yo estoy lista. Y saben, cuando nosotros vemos en el Evangelio de Marcos, nosotros vemos que la palabra multitud aparece 16 veces. Y en este capítulo 5, no lo leímos todo, solo leímos del verso 21 al 43, pero en todo este capítulo nosotros podemos ver la palabra multitud 5 veces. Desde que comenzamos a leer el libro de Marcos, podemos ver cómo Jesús es rodeado por muchos. Le llevan enfermos, le llevan endemoniados, sana gente que padecía de diversas enfermedades. Y nosotros leímos en verso 21 que dice que Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Si nosotros nos fuéramos en Marcos 1, al finales de Marcos 1, nosotros podemos ver, nos narra cómo Jesús sana a un hombre con lepra. Y Jesús le dice, no sé si usted ha visto ese patrón, viene Jesús y hace el milagro maravilloso y le dice: pero no le vayas a contar a nadie. Y la verdad que en casi todos miro que la persona ni se lo ha terminado de decir y ya salió corriendo a contarlo todo. Y viene esta persona que fue sanado de lepra y va a contarlo a todos. Pronto multitud empiezan a rodear a Jesús y Jesús continúa enseñando a las multitudes que se acercaban a él. La Biblia dice que la gente llegaba de todas partes, de toda Galilea, Judea, Jerusalén, Edumeadel, oriente del río Jordán y de lugares tan norte como Tiro y Sidón. En ocasiones las multitudes eran tantas que ni Jesús ni sus discípulos encontraban espacio para comer.
Y no sé usted, pero cuando usted prepara una fiesta en su casa y viene la gente, muy raramente el anfitrión se sienta a comer. O por lo menos en su boda, no sé si usted se sentó a comer, pero siempre está atendiendo, siempre está viendo qué es lo que se necesita y no se sienta a comer. Y los discípulos y Jesús con toda esta gente alrededor, siguiéndoles a donde fuera que ellos fueran, dice que ni siquiera muchas veces ni encontraban un momento para comer. Y era tanto, y creo que tenemos una foto, era tanto que muchas veces Jesús tenía que enseñar en una arca mientras la gente estaba en la orilla y les hablaba con historias que la multitud pudiera entender. Yo me imagino que si él hubiera estado ahí en medio de toda la gente tocándolo, toda la gente tratando de orarlo, pero él en la barca y poder tener a todos en la orilla para poder hablarles. Y yo estoy contándole todos estos detalles porque quiero que juntos podamos poner la escena, que juntos podamos ver qué es lo que está pasando, podamos entender qué son estas multitudes que tanto habla el Evangelio de Marcos. La palabra multitud que encontramos en este pasaje es el término griego oklos, que indica una masa de personas reunidos en un lugar específico. A comparación de otros términos que se usan para grandes masas de personas o para personas que están en un lugar, la palabra oklos denota la popularidad y el impacto que Jesús tenía durante su ministerio. Y quiero que podamos imaginar un poco más, entender un poco más que estas personas, ¿por qué andaban siguiendo a Jesús? ¿Qué había entre todas estas personas? Y yo creo que hay muchas personas que llegaban ahí por curiosidad. Habían escuchado y habían dicho, ¿de qué se trata este Jesús que tanto anda haciendo conmoción aquí? Ya varias personas me hablaron de él, ¿de qué trata? Voy a ir a ver. Y fueron tal vez por pura curiosidad. No sé usted, pero a veces uno va manejando y mira un restaurante y hay una gran línea. Ha de ser bueno. Ay, párate, vamos a ver qué es lo que venden. Porque sea lo que sea, uno mira el montón de gente y dice, vamos a ver, aunque sea por curiosidad. Había otra gente que llegaba por desesperación. Venían a él con una situación, con una aflicción grande, como lo pudimos ver con estas dos personas en Marcos 5, y trataban de buscar una respuesta. Habían personas que venían con hambre espiritual, escuchaban al maestro hablar y sus palabras eran pan de vida para ellos, les daba esperanza y venían con esta hambre espiritual de querer escuchar más. Otros venían con expectativas, las expectativas de que Jesús los libertaría y que iba a establecer un nuevo reino y ya ellos ya no iban a estar bajo el comando de nadie más. Y claro, habían muchos que venían a Jesús para criticarle, para señalarle, para ver, vamos a ver qué dice mal, a ver qué hace mal, vamos, pongámosle una trampa. Podemos imaginar esta multitud con diversas edades, de diferentes áreas geográficas, porque las personas viajaban para poder escuchar, con diferentes intenciones. Nosotros somos una familia de 6, tenemos 4 hijos, mi esposo y yo. Y ya aprendimos que si le vamos a decir ¿y qué hacemos hoy? No es buena pregunta para una familia de muchos, porque cada uno tiene su propia agenda, cada uno quiere ir al parque. Y me encanta que las mamás dicen sí, ya no haga esa pregunta. Y si usted la sigue haciendo, ya no la haga. No se martire, porque uno quiere ir al parque, el otro se quiere quedar en la casa, el otro quiere ir a comer helado. Todos quieren algo diferente y nosotros ya aprendimos, nosotros decimos a dónde vamos y ahí es donde los llevamos. Pero ahora imaginémonos con esta multitud de personas, con tanta diversidad, cada uno con sus propias demandas, con sus propios deseos, cada uno con sus propias necesidades y sus agendas, pensando lo que yo necesito es lo más importante. Yo voy a ir a Jesús y Él tiene que sanarme, Él tiene que escucharme. Y poder decirlo de esa manera, para mí suena un poco estresante. ¿No le sonaría a usted un poco estresante? Y ahora que hemos entendido esta multitud, que hemos entendido diferentes áreas geográficas, intenciones, cómo se miraba, que realmente lo cansado que era para ellos de poder encontrar un lugar de descansar o de comer para Jesús y sus discípulos. Ahora yo quiero que vayamos y miremos cómo Jesús maneja esta situación,
Cómo Jesús maneja todas estas expectativas, estas demandas, estas críticas, cómo Él actúa delante de toda esta multitud. Y no sé, tal vez cuando usted estaba más joven, si todos estaban haciendo algo, yo me acuerdo tal vez tener mis 19 años y vamos a salir. Y si todos estaban haciendo algo loco y nos cruzamos en la calle mientras cualquier cosa, vamos, y todos lo hacíamos. Simplemente porque tenemos esa presión de otras personas estar alrededor de nosotros. Pero si todos lo están haciendo. Y ahora vamos a ver cómo Jesús lidia con esa presión. Cómo Jesús lidia con esas demandas, cómo Jesús lidia con esas expectativas que todos tienen de Él. Y antes de regresar a Marcos, quiero leerles algo que dice en Mateo 9, 35 al 36. Y Mateo 9, 35 al 36 dice: Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión. Dilo conmigo: les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desesperadas como ovejas sin pastor. Y ahora me da una perspectiva de Jesús. Nosotros acabamos de ver esta multitud tratando de entender de dónde viene, qué dice, qué está pasando. Pero ahora del lado de Jesús mira las multitudes y Él dice que Él tuvo compasión. Y yo creo que esa compasión venía originada de un lugar de amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Viene que Él dice que vio esas multitudes confundidas, desamparadas, sin pastor. Él tenía su perspectiva y sus propios lentes de qué es lo que estaba pasando. Ahora, si regresamos a Marcos 22, vamos a leer del 22 al 23. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local, llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor: mi hija se está muriendo, dijo. Por favor, ven y pon tus manos sobre ellas para que se sane y viva. Este líder de la sinagoga local era un hombre importante, era un hombre cual nombre es mencionado. No siempre nosotros escuchamos al hombre de lepra, escuchamos al hombre ciego, escuchamos a diferentes personas, pero no siempre se nos menciona su nombre. Pero aquí nosotros podemos leer en la Biblia que este hombre importante, este hombre a quien nosotros conocemos su nombre y se llama Jairo, llegaba a rogar a Jesús por su hija. Y dice ahí en verso 24: Jesús fue con él. Jesús, puede decir conmigo: Jesús fue. Jesús fue. Y una nota que yo estudiaba en el libro de Marcos es que el evangelio de Marcos destaca las acciones de Jesús. Muestra a Jesús en acción, en movimiento. Y podemos ver aquí, Él ve la necesidad de alguien y Él va, Él toma acción, Él se mueve, Él empieza a andar en movimiento. Así que Jesús va de camino a sanar a la hija de Jairo. Y tenemos esta foto cuando de repente, vamos a ver qué nos dice verso 25. Una mujer de la multitud hace 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó: si tan solo tocara, quedaré sana. Ella era una más de en medio de todos. Hemos visto una más que se había metido en medio de esta multitud. Era una mujer que ni siquiera sabemos su nombre. La conocemos como la mujer del flujo de sangre. Era una mujer que lo había perdido todo y había perdido su identidad, sus recursos, y que había experimentado desilusión vez tras vez. Después, tal vez este doctor me puede ayudar. No funcionó. Escuchó de este nuevo tratamiento. No funcionó. Por 12 años
experimentar desilusión tras desilusión, una mujer que ha sido rechazada en lugar de vez tras vez. Porque una mujer con flujo de sangre no podía estar ahí con todos, no podía congregarse, no podía tocar a otros. Y esa mujer se acercó a Jesús con una fe tan grande diciendo: si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Y me llamó tanto la atención que dice: ella había oído. Eso es todo lo que ella había hecho. Ella había oído de lo que Jesús había hecho. Me imagino que los rumores corrían de Jesús haber sanado al hombre con lepra. Los rumores corrían de Jesús haber liberado a los endemoniados. Que ella, su fe fue creciendo. Y puedo imaginármelo, la Biblia no nos dice eso, pero yo me imagino que de repente ella escucha: hay un hombre, Jesús, que anda caminando y sanó a un hombre con lepra. Y tal vez se le encendió en su mente: oh. Y después ella sigue y de repente: hay un hombre, Jesús, que sanó a la suegra de Pedro. Oh. Y después: hay un hombre, Jesús, que ha liberado endemoniados. Y su fe fue creciendo de lo que ella había oído. Suficiente para poder creer después de 12 años, después de haberlo tratado todo, Él puede sanarme. Cuando tú oyes de lo que Jesús hace aquí en medio de nosotros, tu fe crece. Cuando tú hablas a otros de lo que Jesús ha hecho en tu vida, la fe de otros crecen. Por eso no podemos quedarnos callados de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, porque eso activa la fe de otros para que esas personas puedan recibir su milagro. Y esa fe nos da valentía. Esa fe nos da valentía de decir: bueno, si se dan cuenta que yo he ido en medio de toda esa multitud, ¿qué tal si me sacan a golpes? ¿Qué tal si me humillan? Pero cuando nosotros tenemos esa fe, no me importa lo que el doctor me va a decir, no me importa las que personas en mi trabajo me va a decir, no me importa si mi familia me va a criticar. Mi fe me da la valentía de poder caminar hacia adelante y poner mis ojos solamente en Jesús. Porque podemos creer que nuestra respuesta está en camino. Y mientras yo estudiaba esta sección, me preguntaba: necesitamos mantenernos en conversaciones que nos edifican nuestra fe, no en el ruido de cosas que nos confunden y nos desaniman. Una pregunta para nuestras vidas esta mañana es: ¿en qué conversaciones estamos? Encontramos multitudes en todos lados. Encontramos multitudes cuando encendemos la tele y vemos todo lo que el mundo entero hace. Encontramos multitudes cuando vamos al evento de las escuelas de nuestros hijos, cuando vamos aún al centro comercial, donde sea encontramos multitudes. Y nosotros nos preguntamos: ¿cuál es la fuente que yo estoy escuchando? ¿La que aumenta mi fe o la que me desanima? ¿O la que me confunde? ¿O la que distorsiona la verdad que Jesús tiene para mi vida? Y luego sigamos en verso 29. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato que había salido poder sanador de él. Así que se dio vuelta y preguntó a la multitud: ¿quién tocó mi túnica? ¿Quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando. ¿Quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron: mira la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Vemos a un Jesús que en medio de todos esos toques, de en medio de toda esa multitud, Él se da cuenta de un toque. Puedes decirlo conmigo: de un toque. Él se da cuenta de una necesidad. Él se da cuenta de un corazón.
Porque en medio de una multitud, los ojos de Jesús están puestos en ti. Porque en medio de una multitud, Jesús te mira a ti. Jesús te conoce a ti. Jesús conoce tu corazón, tu condición, tu sufrimiento, tu situación. Jesús tiene un encuentro contigo. Y aún en medio del alboroto, del caos, Él tiene la habilidad de tener su enfoque individual y personal en una persona. ¿Cuánto de nosotros le damos gloria al Señor? Porque sea donde sea que nosotros estemos, y nos ha pasado, me ha pasado a mí tantas veces, cuando nos podemos sentir, Señor, pero me miras, pero me escuchas, soy una más de tantos. No tengo nada especial realmente y solo te sientes como que estás hasta atrás del cuarto. Pero Jesús tiene sus ojos puestos en ti, porque en medio de esa multitud, su amor, su gracia, su misericordia, ese toque, esa oración, ese llanto que tú levantas delante de Él, Él pone sus ojos en eso. Jesús responde con poder, Jesús responde con sanidad, con vida, Jesús responde con compasión, Jesús provee una identidad y provee paz. Porque después de ser una mujer rechazada, con una enfermedad, con una condición, ahora ella es una hija que puede ir en paz. ¿Cuántos de nosotros el Señor nos ha cambiado nuestra identidad? Y después de ser un simple pecador, ahora tú y yo somos hijos, ahora tú y yo somos herederos, ahora tú y yo tenemos victoria, ahora tú y yo podemos caminar en sus promesas. ¿Y qué pasa en verso 35? Pero mientras tanto, vamos a ver qué pasa. Mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron: tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe. Y acabamos de leer, lo vimos, Jesús está aquí, Jairo viene primero, le dice, se humilla en su posición, porque tenía una posición alta, se humilla, le pide ayuda. Luego Jesús dice, vamos, pero en el camino encuentra a esta mujer, la sana. De repente vienen los mensajeros y, hey, ¿para qué lo molesta? Ya es muy tarde, se murió. ¿Qué pensarías tú si tú fueras Jairo en ese momento? Yo me puedo imaginar ser Jairo en ese momento y decir, toda esperanza está perdida. Ya no tiene sentido seguir peleando, seguir diciéndole que vaya conmigo. Acabo de ver cómo Jesús acaba de sanar a esta mujer, cómo la acaba de restaurar, cómo le acaba de dar identidad. Pero ¿qué acerca de mí? ¿Qué acerca de mi necesidad? Jesús sabía exactamente lo que Jairo estaba pensando. Parecía que Jesús había olvidado, o tal vez que se había distraído por la otra necesidad. Pero no, Jesús mira a Jairo y le dice, no tengas miedo, solo ten fe. Puedes decirle eso a la persona que tienes a la par, no tengas miedo, solo ten fe. Porque no importando cuál milagro tú estás esperando, que tal vez tú miras a otros milagros pasar, que tal vez tú miras, pero si yo he estado pidiendo por un trabajo y esta otra persona acaba de recibir un trabajo. Pero si yo he estado pidiendo por un esposo y voy a todas estas bodas y no me sale mi esposo. O puede ser, pero he estado esperando por un bebé y no me llega mi bebé. Sea lo que sea tu necesidad, yo te digo esta mañana, solo ten fe. No tengas miedo porque tu milagro está en camino. Jesús no ha olvidado, Jesús no se ha distraído, Jesús no te está ignorando tu necesidad. Aunque en ese momento Jairo pensó, pero ¿y aquí qué pasó? El tiempo no funcionó, está tarde, no fuimos suficiente rápido. Y de ahí dice verso 37, 39, Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del líder de sinagoga, Jesús vio el alboroto, que había muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. Y podemos ver en este momento la autoridad
de Jesús. Recuerden que hemos puesto la foto de la multitud. La multitud era grande, suficiente, y hablábamos con mi esposo. Hay lugares que se estima que eran cientos. Hay lugares que se estiman que eran miles. Pero independientemente, aún en medio de 100 personas todavía cuesta caminar. Y tenemos esta escena donde ellos tal vez les está costando y era difícil movilizarse, pero Jesús todavía tenía el control del cuarto. Jesús todavía tenía el control de la multitud, porque Jesús se movía con autoridad, con dominio y con control. No era que la multitud lo estaba controlando a él. La multitud no lo estaba dirigiendo a él. No es que donde iban las multitudes, ahí va Jesús. Pues si allá van todos, pues ahí voy a ir yo, porque ahí voy a tener suficiente audiencia. No funcionaba así. Aquí vemos que en ese momento, tengo que ir allá, los detuvo. Ya nadie más me sigue, yo me voy con mis 3 para allá. Había un control, una autoridad, un dominio, una palabra, donde no importa si son miles, cuando Él decide hasta aquí se quedan, hasta ahí ellos se quedaban. Llegó a la casa de Jairo y miró el alboroto, y podemos ver, vamos a leer cuando él dice: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. Y cuando nosotros tenemos, y cuando yo leí esto y sentí, Señor Jesús, cuando Él dijo la niña no está muerta, solo duerme, yo sentí que cuando hay una declaración de muerte, Él trae una declaración de vida, diciendo la niña no está muerta. Donde hay enfermedad, Jesús declara sanidad. Donde hay sentencia de muerte, Él declara libertad. Donde hay división, Él declara unidad. Donde hay confusión, Él declara claridad. Donde hay tristeza, Él declara gozo. Todos decían la niña está muerta, pero Él dice no está muerta, solo duerme. Así que esta mañana tú y yo recibimos la sentencia de vida que hay en Jesús, no la sentencia de muerte de cualquier diagnóstico o de cualquier problema en nuestras vidas. Y podemos ver, finalizar en los versos 40 al 43, cuando dice la gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo Tatita cum, que significa niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie, y los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Jesús dio órdenes estrictas que no le dijeran a nadie lo que había sucedido, y entonces les dijo que le dieran de comer. Interesante cómo Él llega y está el alboroto y todos llorando y lamentándose. Pero el momento que Él da una sentencia, Él da una palabra de vida a una sentencia de muerte, los mismos que estaban llorando ahora se están riendo y burlándose de Jesús. Pero Él dice en ese momento, la gente se rió de Él, dice en verso 40. Pero, puedes decir conmigo, pero. La palabra pero significa una contradicción o un contraste. Básicamente Él dice, búrlense todo lo que quieran, pero yo voy a hacer lo que vine a hacer a este lugar. Y de la misma manera, cuando Jesús llega a tu situación y tú dices, Señor Jesús, pero esta cuenta de banco ya no da más. Señor Jesús, pero tengo todas estas deudas. Pero mi hijo ya está totalmente perdido en el alcoholismo. Pero mira, este matrimonio ya no da más. Cualquiera que sea esa declaración que tú estás pensando, o ese estado, condición que tú estás pensando, Jesús tiene el pero a esa condición. Y Él dice, no importa lo que está pasando aquí, yo vine a dar vida, yo vine a restaurar, yo vine a sanar, yo vine a proveer, pero tú tienes que creer. Jesús sacó a todos, no dejó que esas burlas, que esa incredulidad, que las opiniones lo distrajeran de lo que Él había llegado a hacer. En los 2 casos, tanto como para la mujer del flujo de sangre como para la hija de Jairo, dice que el milagro pasa al instante o enseguida.
porque Jesús vive y camina en una alineación perfecta con el reino de los cielos. Él levanta su voz, Él da un comando y el reino de los cielos entero empieza a cambiar y a establecerse, y lo podemos ver manifestado en el mundo físico, porque Él vive en una alineación perfecta. Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Nada lo distrajo, nada lo desvió, nada lo manipuló. Él no vive de acuerdo a nuestras expectaciones, nuestros deseos, nuestras limitaciones. Jesús está en control. Puedes decirle eso a la persona que tienes a la par: Jesús está en control. ¿Y qué vino a dar a Jesús? Lo podemos leer en Lucas 4, 18 al 19. Cuando Jesús vino, agarró el rollo y leyó esta parte de Isaías y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la nueva noticia a los pobres. Me ha enviado para proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Y Él dijo luego, después se sentó y dijo: esto se cumple este día, porque Él es el ungido que vino a liberar. Él es ungido que vino a restaurar, que vino a sanar, que vino a dar esperanza, y vino a dar su vida por rescates de muchos, a salvar lo que se había perdido. Jesús tenía una vida enfocada, y el impacto que Él tenía en las multitudes no era un resultado de complacer a las multitudes, era un resultado del enfoque que Él tenía en su misión. En verso 43 vemos nuevamente que Él dio órdenes estrictas, que no le dijeran a nadie lo que había pasado con la niña. Y cuando nosotros vemos, yo les mencioné al principio que estaba el hombre con lepra que Él sana, y le dice: no vayas y no le cuentes a nadie. Le dice exactamente lo mismo. Y le decía a mi esposo anoche, yo siempre me pregunto por qué. Yo le diría: vayan, cuenten para que la gente sepa. Pero él decía: no le cuentes a nadie. Y a medida estudiaba, Jesús no quería que nada obstaculizara su misión principal. Él no iba por el sensacionalismo, Él no iba por la fama, Él no iba por confrontaciones prematuras de alguien de autoridad venir y decirle: ¿y tú qué estás haciendo? Vemos nuevamente su enfoque en su misión y lo que el Padre lo mandó a hacer. También podemos ver en Marcos 1 del 35 al 39. Antes de eso, Jesús había sanado a mucha gente. Jesús había liberado muchos endemoniados. Y en Marcos 1:35 podemos leer que dice: a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Más tarde Simón y los otros salieron a buscarlo. Cuando lo encontraron, le dijeron: todos te están buscando. Jesús les respondió: debemos seguir adelante e ir a otras ciudades, y en ellas también predicaré, porque para eso he venido. Estas palabras nos dicen: esta es mi misión. Jesús se mantiene en su enfoque por medio de su relación con el Padre. Había estado en medio de todas las multitudes, pero Él encuentra un momento para decir: tengo que ir a estar de rodillas, tengo que ir a estar con comunión con mi Padre, tengo que ir a orar, porque es de ahí donde nosotros recibimos el enfoque de nuestras vidas. No lo recibimos en medio de la multitud, no lo recibimos encendiendo la televisión, no lo recibimos solamente escuchando la música popular, lo recibimos de estar con nuestro Padre. Jesús entendía muy bien su tarea y lo que necesitaba hacer. Él recibía sus instrucciones de lo alto. Jesús sabía en ese momento que Él necesitaba ir a otros lugares. Los discípulos dicen: ¿y tú qué estás haciendo aquí? Todos te andan buscando y tú aquí solito. Y Él dice: es que no vine a complacer a las multitudes. He venido con una misión. Y esta mañana me desperté y estaba: ¿qué significa que ha venido? Porque a eso ha venido. Y fui a leer más acerca de eso.
Y esta es cuando Él dice, porque a eso he venido. Nos muestra un enfoque en su misión principal. Él no viajaba de lugar a lugar porque sí. Bueno, esta es la estrategia que creo que nos va a funcionar mejor, hagámoslo. Jesús estaba cumpliendo una misión divina, específica, con una autoridad divina que venía de lo alto. Él reconocía que su tiempo era limitado y que había un plan que el Padre tenía para su vida. No sé a usted si a veces le pasa, de repente dice, tengo que ir a la tienda. Y dice, y si anda con tiempo limitado, usted sabe que solo tiene 15 minutos para hacerlo. Usted va a la tienda, agarra lo que necesita, detergente, comida para el perro, sea lo que necesita, y me voy. Porque tiene una tarea, tiene que ir, tiene que hacer lo que tiene que hacer y regresarse. No se puede poner a ver todos los pasillos, a ver qué hay, qué ofertas hay, porque tiene tiempo limitado y tiene algo que tiene que hacer. Nosotros de la misma manera no necesitamos vivir simplemente de la manera que otros quieren que nosotros vivamos. No nos guiamos por las voces que podemos escuchar en medio de la multitud. No nos guiamos el qué dirán. ¿Qué opinión van a tener de mí si yo lo hago de esta manera? Nosotros nos mantenemos enfocados en Jesús, seguimos su voz, hacemos lo que Él nos diga, centramos nuestras vidas en Él y construimos nuestras vidas, nuestras familias, nuestras generaciones en Él. Porque tú y yo no estamos trabajando para un reino terrenal, estamos trabajando para un reino que es eterno. Y para eso necesitamos establecer principios en nuestras vidas, principios que son del reino. Necesitamos poner principios basados en su palabra que guían cada decisión, cada movimiento, cada manera de actuar, cada manera de pensar. Requiere sacrificios, requiere decir no a ciertas cosas, aunque esas cosas se miren buenas. Al fin y al cabo, ¿qué había de malo Jesús ir y sanar unos cuantos más? Pero Él decía, no, yo tengo una tarea, yo me mantengo enfocado, yo he venido a hacer algo específico y mi tiempo es limitado. Requiere que tengamos confianza y sumisión en Jesús. Y no nos guía lo que dice la cultura, lo que dice la aceptación de nuestro círculo social, lo que es popular o común. Porque fácilmente podemos decir, pero si todos lo hacen, ¿qué tiene de malo? Todos lo hacen, si yo lo hago también. Pero si es una distracción, si es una duda, si es una conversación que no trae fe a tu vida, si no es algo que proclama vida a ti, tú te mantienes con tus enfoques y tus ojos puestos en Cristo. Nos mantenemos en lo que es la voluntad de nuestro Padre para nuestras vidas. Porque el propósito que Él tiene para nuestras vidas es nuestro enfoque. Porque sabemos que tenemos una promesa, una misión y un destino. Amén. Puedes decirlo conmigo. Tengo una promesa, tengo una misión y tengo un destino para mi vida. Tú no estás en esta tierra solamente porque pasó por casualidad o solamente porque tus padres decidieron tener un hijo más. Tú estás en esta tierra porque tienes una misión, hay un plan, hay un propósito, pero para cumplirlo tienes que estar enfocado en Jesús. Tienes que quitar a la multitud, tienes que tapar sus voces de tu vida, toda distracción, toda duda, todo aquello que no venga de Él necesita quedarse fuera para que el milagro de vida pueda suceder en todo aquello que esté muerto en tu vida. ¿Tú lo crees conmigo? ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y quiero que ahí donde tú estás, tú puedas cerrar tus ojos. Y si tú dices, soy Señor, quiero una vida enfocada en ti, quiero poner mis ojos en ti, no quiero ver a la derecha ni a la izquierda, no quiero escuchar estas voces que no me guían a lo que tú tienes para mí. Yo te invito a que tú levantes tus manos y que tú digas, aquí estoy. Levantar mis manos solamente es una señal. Es una señal de decir, Señor, yo quiero lo que tú tienes para mí. Yo he intentado todo, como esa mujer del flujo de sangre,
área de mi vida, la paz que necesito, el gozo que necesito, las fuerzas que necesito, solamente está en ti. Yo sé que cuando me enfoco en ti, yo recibo mi identidad. Y Señor, en este momento te pedimos, cualquier persona donde tal vez su identidad está en confusión, cualquier persona donde su identidad en este momento están batallando, hoy traemos claridad. Hoy recibimos la identidad de Jesús, que es que tú eres hijo de Dios, que es que tú eres hija de Dios. Y reconocemos que tal vez hemos estado escuchando otras cosas en nuestras vidas. Revélanos en este momento, Señor Jesús, y calla esas voces como hemos hablado anteriormente. Callamos toda voz que no viene de ti. Y como hablábamos el domingo pasado, la multitud se quejaba, pero Caleb y Josué se mantuvieron enfocados en su promesa. De esa misma manera, aunque multitudes alrededor de nosotros traigan queja, yo traigo alabanza. Aunque multitudes alrededor de nosotros traigan muerte, yo traigo mi adoración delante del Señor, que trae vida a mis huesos. Tomo la decisión de seguirte, Jesús. Tomo la decisión que tú eres el Señor en control de todo. Toda agenda que yo traía delante de ti, la destruyo y la pongo al lado. Y esta mañana recibo la agenda que tú tienes para mi vida, la misión que tú tienes para mi vida, Señor Jesús. Dejamos al lado todo aquello que tú no nos has dado y reenfocamos nuestra casa, nuestro matrimonio, nuestras finanzas, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestra